Lección 18, ejercicio número 6. Sitta, sitta. Akmil, akmil, completa. Akmil, akmil, completa. Kullam min al-jumal al-atiya. Todas las oraciones siguientes. Bi, preposición bi. Biwad'i, biwad'i, colocando o poniendo. Fi'la, fi'li, biwad'i, fi'li, fi'li. El ain tiene sukun, así que decimos ese sonido es la ain sin vocal. Biwad'i fi'li, fi'lin, biwad'i fi'lin, colocando el verbo en presente. Mudari', mudari' es el presente. Biwad'i fi'lin mudari'in. Entonces, mudari' es el adjetivo, concuerda con la palabra fi'l, dos vocales i al final. Igualmente la palabra que sigue, munasibin, munasibin, doble vocal i al final. Munasibin. Entonces todo concuerda con la palabra verbo, que tiene doble vocal i. ¿Por qué tiene doble vocal i la palabra verbo? Porque wadi'i es el mudaf. La palabra wadi'i es el mudaf. Este es el mudaf y los demás son mudafun ilayhi. El fi'l es mudafun ilayhi. Este es mudaf y este es mudafun ilayhi. Y los demás siguen las vocales del mudafun ilayhi, ya que son adjetivos de él. Entonces los dos tienen i. Biwad'i fi'lin mudari'in munasib, colocando el verbo en tiempo presente correspondiente, munasib. Biwad'i fi'lin mudari'in munasibin. Y por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos la pronunciación. Por ejemplo, esta palabra fi'l, si no pronunciamos la ain correctamente, estuviéramos diciendo fil, fil. Escuchen la diferencia, fil, y con el ain, fi'l, fi'l. Entonces, fi'l con ain significa verbo, y fil sin el sonido del ain significa elefante. Muy importante la pronunciación de las letras que no tenemos en español, como por ejemplo la ain, una de las letras que no hay. Si ven en el principio de mi video número 1, ahí explico cuáles son las 9 letras aproximadamente que no hay en el alfabeto castellano. No hay desde el punto de vista del sonido que se produce al pronunciar la letra, como la ain, esta letra que es la letra ain, y también la que sigue, que es la gain con el punto arriba. Ain, gain. Entonces hay que pronunciarlas bien. Número 1. Wahed, primera oración. Vamos a colocar, dice, en los espacios el verbo correspondiente. Vamos a completar la oración colocando el verbo correspondiente de acuerdo a la oración en tiempo presente. Vamos a ver, la oración dice Jaraya at-tullab, verbo en tiempo pasado. No tiene prefijo ni sufijo, porque es tercera persona en tiempo pasado. El verbo de tercera persona de singular masculino se escribe como el verbo originalmente. Jaraya, el verbo jaraya es el verbo salir. Jaraya at-tullabu, at-tullabu, los estudiantes, salieron los estudiantes. El verbo va primero, una oración verbal, porque comienza con el verbo luego viene el sujeto, at-tullabu está en plural y el verbo es singular. Pero ahora el verbo que vaya a venir después, si tiene que ver con el sujeto, entonces tiene que ir en plural porque ya viene después del sujeto. Jaraya at-tullabu min al-fusul, salieron los estudiantes de min al
fusul, fusul, min al fusuli. La vocal I afectada por la preposición min. Kharaja at-tullabu min al fusuli. El fusul es plural de al-faslu. Este es plural de fasl, que significa el salón, en este caso. El fasl. Es plural fusul. Kharaja at-tullabu min al fusul li. ¿Se acuerdan de la preposición li? También nos afecta el verbo. Aquí tenemos una preposición li. ¿Para qué? Li, que tenemos el lam con la vocal i, li. ¿Para qué? Habíamos dicho que después del lam viene un an, que es la que va a afectar al verbo, pero se está oculta, no visible. Kharaja at-tullabu min al-fusuli li sababa ad-dawda'i. Sababa, la razón. Mudaf también es mudaf, una sola vocal a. Y es vocal a porque es la que va a ser maf'ulu bihi del verbo que vamos a colocar. Es donde va a caer la acción. Li sababa ad-dawda'i mudafun ilayhi. Para, dice, la razón del desorden o del bullicio. Entonces, si salieron los estudiantes de los salones porque había un ruido o había un desorden, ellos querían saber la razón. Sabab significa razón o el motivo. Kharaja at-tullabu min al-fusuli li ya'rifu. Vamos a utilizar el verbo arafa, que es el verbo saber. Entonces lo conjugamos en plural masculino presente. Entonces dice de tercera persona. Kharaja at-tullabu min al-fusul li ya. Vamos a poner la letra ya. Li ya'rifu. Li ya. Li ya. Ya, la letra ain, li ya ri fu, li ya'rifu, li ya'rifu, para saber la razón del desorden o del bullicio, de la bulla. Kharaja at-tullabu min al-fusuli li ya'rifu. El verbo ya'rifu está afectado, vamos a decir por el lam, pero está el an mutmara, que está oculta, después de la, para saber o para conocer la razón del desorden o de la bulla. Liya'rifu sababa ad-dawda'i, dawda'i. Entonces se le quitó la nun del final del verbo en plural y se le colocó el alef. Se le quita la nun y se coloca el alef. Liya'rifu. ¿Dónde va la nun? Aquí al final del verbo. Para decir liya'rifu, ya'rifuna, pero se le quita la nun y se deja el alef. Liya'rifu sababa, y este es el maf'ulu bihi, donde recae la acción. Sababa y no sababu, sino vocal al final. Kharaja at-tullabu min al-fusuli liya'rifu sababa ad-dawda. Número 2, ithnan. La número 2. Vamos a borrar esto para no confundir con la siguiente. Número 2. Min ayyi. Min ayyi. Min. De. Min. Ayyi. Doble ya. Min ayyi. De cuál. Min ayyi. De cuál. Ida'atin. Min ayyi. Ida'atin mudaf. ومضاف إليه. من أي إذاعة. Esta es la letra dal. Pónganle, tienen que morder un poquito la lengua. Min أي إذاعة. ¿De cuál emisora o de cuál estación? Turiduna. Quisieran. Turiduna. Turiduna. Aquí el verbo no está afectado, así que es un verbo plural masculino de segunda persona porque el prefijo es la ta con la u. Min ayyi ida'atin turiduna an. Que quieren al-akhbara. Al-akhbara. ¿Se acuerdan la palabra akhbar?
es el plural de jabar. Jabar significa noticia. Entonces, y también jabar es el predicado de lo que se dice del sujeto en gramática. Y el plural es al-akhbar, akhbar, con el artículo al-akhbar. Las noticias, ya ikhwan, ya, letra de llamado, ya ikhwan, ikhwan, ikhwan. Entonces, ¿qué verbo correspondería ahí? Min ayi ida'a, ¿de cuál estación quieren las noticias? Sería escuchar, ya que ida'a es emisora de radio. Min ayi ida'atin, el verbo escuchar es el verbo sami'a, 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 el verbo sami'a. Y lo vamos a conjugar para plural masculino, y como está el an, la partícula an, tenemos que quitarle la letra nun del plural de que está afectada. Entonces decimos turiduna an tasma'u, tasma, la letra ain y la waw, tasma'u y el alif. tasma'u. من أي إذاعة تريدون أن تسمعوا. تسمعوا. Escuchar las noticias, oh hermanos. من أي إذاعة تريدون أن تسمعوا الأخبار يا إخوان. Vamos con la número 3. ثلاثة. Vamos a borrar esto para que no moleste con la otra. Número 3. Ya Zainab. Ya Zainab. Zainab, nombre femenino. Zainab. Zainabu. Una vocal solamente al final, porque es un nombre femenino, nombre mamnu' min as-sarf. Nunca va a llevar doble vocal como algunos nombres masculinos árabes. Ya Zainab. Ayumkinuki. A de pregunta. A. Y después viene el verbo. Ayumkinuki. Este es el verbo. Tiene el de tercera persona. Yumkinuki. Hemos visto ya este verbo, que es el verbo amkana, que es el verbo de posibilidad. Ayumkinuki. Y el kaf del final es el posesivo que regresa a Zainab. Ayumkinuki. Dice, puedes. ¿Acaso puedes? ¿O es posible? Ayumkinuki. An, este verbo ya lo explicamos anteriormente. Ayumkinuki. El ki regresa a Zainab, porque es anti, y el posesivo de anti es el kaf con la kasra. Ayumkinuki an hada al-unwan, hada al-unwan, hada al-unwanu, hada al-unwana, ya que es maf'ulu bihi, donde recae la acción, que es del verbo que vamos a colocar. Esta dirección, al-unwan, significa dirección, y hada al-unwan, esta dirección. La palabra dirección en árabe es masculina. Hada al-unwana, ponemos vocal a porque es maf'ulu bihi, donde va a recaer la acción. Hada al-unwana bil-lugati, la preposición bi, bil-lugati, afectada por la preposición bi, el artículo más la palabra lugha, que es idioma, bil-lugati, bil-lugati, bil-lugati al-fransiyati, bil-lugati al-fransiyya, الفرنسية. هذا العنوان باللغة الفرنسية. الفرنسية. ¿Qué le pasa a mi telefonito? Ok, seguimos. En el idioma francés. باللغة الفرنسية. الفرنسية. باللغة الفرنسية. فرنسية.
Entonces, ¿cuál sería el verbo correspondiente? Ya Zainabu ayumkinuki, pudieras esta dirección en idioma francés. Sería escribir, el verbo kataba. Kataba y en segunda persona del singular femenino, anti, es el verbo taktubina. Acuérdense que anti se utiliza el ya y la nun al final porque es uno de los que llaman al-af'alul khamsa, de los 5 verbos que terminan con nun al final. Entonces la nun es la que va a indicar que el verbo no está afectado. Así que aquí, como tiene an, tenemos que quitarle la nun del final y dejarla ya. Ayumkinuki an taktubi, en vez de decir taktubina, decimos taktubi. Tu, la ba y la ya. Taktubi, se quita la nun del final y ponemos an taktubi. An taktubi. يا زينب أيمكنك أن تكتبي هذا العنوان باللغة الفرنسية؟ Oh, Zainab, ¿pudieras escribir esta dirección en idioma francés? Muy bien, ya con esto tenemos esta oración. No está tan difícil, tan fácil. Vamos con la siguiente, la número 4. Arba. Número 4, arba. Dice, kharajat at-talibat. Kharajat, el verbo kharajat, el verbo salir, tiene al final la ta con el sukun, porque es un verbo de de tercera persona del singular femenino, porque el verbo va primero, después viene el sujeto que puede ir en plural o singular femenino. Kharajat, kharajat, el sufijo verbal es la ta con el sukun de femenino singular, tercera persona. Kharajat at-talibatu. Kharajat at-talibatu. El sujeto, siempre el sujeto va a la vocal U al final. Kharajat at-talibatu al-jududu. Al-judud es el plural de yadida. Yadida, si es singular sería la estudiante nueva. Así sería yadida. Pero como es plural, se utiliza al-jududu, igual que el masculino. En plural es igual. Kharajati talibatu, y aquí ponemos para, si lo van a pronunciar en lectura, van a leerlo, ponemos un vocal I debajo de la ta para continuar la lectura y se lee la ta y no se lee el artículo, porque la ta es shamsiya y la letra shamsiya, cuando se une con el artículo y se lee corrido, no se lee el artículo. Entonces decimos kharajati ta, ta, talibatu. Kharajati talibatu al yududu. ¿Para qué salieron las estudiantes nuevas? Ahora tenemos que poner el verbo que sigue en plural femenino, de tercera persona. Kharajati talibatu al yududu li. Aquí tenemos la preposición li. Li. Tenemos aquí li para. Li. ¿Para qué salieron? Li y la almudira, hacia la directora. Te ponemos liyadhabna, liyadhabna, yadhab, el verbo dhahaba, liyadhab y la nun al final, que es la que nos va a indicar el sujeto, que es el plural femenino. Y esta no se afecta. Dijimos que los verbos de tercera persona del plural femenino o de segunda persona del plural femenino no afecta quitando la nun, porque es lo que nos indica el sujeto. Estos dos verbos no se afectan. Se afectarán en el lugar, pero no en el propio verbo. Liyadhabna ila al-mudira, para ir hacia la directora. Kharajat at-talibatu al-jududu
ليذهبن إلى المديرة, para ir a la directora, hacia la directora. Número 5. خمسة. جاء هؤلاء الطلاب. جاء هؤلاء. هؤلاء es el plural de هذا y se utiliza solo para personas. هؤلاء. جاء هؤلاء. Llegaron estos estudiantes. جاء هؤلاء الطلاب. هؤلاء الطلاب. Aquí igual si vamos a leer corrido, no leemos el artículo, se lee directamente la ta, que tiene shadda. جاء هؤلاء الطلاب. Llegaron estos estudiantes. جاء هؤلاء الطلاب إلى الجامعة, a la universidad. No se lee esta alef. Si leemos corrido, recordando otra vez la norma de esta lectura del artículo, del hamzatul wasl y el hamzatul qati'. El hamzatul qati' es como esta, que tiene este símbolo que se tiene que leer obligatoriamente, así está al principio o en el medio de la oración, y esta que es el alef sola sin ningún símbolo, no se lee en el medio de dos palabras, pero si va al principio, sí se lee. Ilal jami'a, entonces leemos ilal con el sukun, ilal jami'a, jami'ati, a la universidad al islamiyya, la universidad islámica. Ilal jami'ati al islamiyya, este es el artículo, al. Ilal jami'ati al islamiyya. Aquí también no se lee el artículo, el alef, pero sí el lam. Ilal jami'ati al islamiyya, porque el lam sí se lee, porque la letra alef en la hamza es una letra qamariya. Ilal jami'ati al islamiyyati. Llegaron estos estudiantes a la Universidad Islámica. Min biladin mukhtalifa. Min biladin mukhtalifatin. De países diferentes o distintos. Mukhtalifatin. Concuerda latín, la doble I con la palabra bilad, ya que mukhtalifa es adjetivo de bilad. Entonces debe concordar con las mismas vocales. Min biladin mukhtalifatin, y tiene doble vocal I, bilad, porque está afectada por la preposición min, y también es indeterminada, no tiene artículo. Cuando no tiene artículo ya ponen dos vocales. Min biladin mukhtalifatin, a menos que sea una palabra mamnu' min as-sarf. Min biladin mukhtalifatin, mukhtalifa. Aquí tenemos mukhtalifa, tiene el mim está arriba de la ja. Mukhtalifatin. Mukhtalifatin. Min biladin mukhtalifatin, de países diferentes o distintos. Li, para. Aquí tenemos la preposición li, que nos va a indicar para qué llegaron. Li, ¿para qué? Al-lughat al-arabiyya, dice después, al-Qur'an, al-hadith, al-fiqh. Entonces llegaron para aprender. Y el verbo aprender es li. No sé si hemos visto este verbo. El verbo. Vamos a poner el verbo fácil. Liyadrusa. Darasa, el verbo darasa. Que es el verbo de tres letras. Darasa. Darasa. Entonces, para el plural masculino, ya que el sujeto es tullabun, ahora el verbo que viene ahora tenemos que utilizarlo en plural masculino de tercera persona. Li yadrusu. Li, entonces sería li yadrusu. Min biladin mukhtalifatin liyadrusu. Quitamos la nun del final, ponemos el alef. Liyadrusu. Liyadrusu, para estudiar. Liyadrusu, ¿para estudiar qué? Al-lughat al-arabiyya. Al-lughat al-arabiyyata, el idioma árabe. Wal-Qur'ana, y el Al-Qur'an. Y al-hadith, al-haditha, que son los dichos proféticos, todo lo que dijo
el profeta Muhammad, que los compañeros recopilaron, lo que dijo o lo que no, o lo que dejó, lo que hizo o lo que dejó de hacer, se llaman hadith, dichos del profeta. Wal fiqha, que es la legislación, ya que el Corán tiene leyes para un pueblo, para un país, es la constitución de una nación. Por eso el Corán ha sido la constitución de los países islámicos por más de 1400 años. Y esa legislación está vigente hasta el fin del mundo. No necesita ser reformada por ningún ser humano, ya que la ley divina directamente del Creador y se ha mantenido vigente por 1400 años. Wal fiqha wat tawhida, tawhid es la unicidad, que es la ciencia que estudia la unicidad del Creador, ya que el Creador es uno solo y a Él es el único que hay que adorar. Y at-tawhid es la ciencia de la unicidad del Creador, todo lo que implique que Él es uno solo y no hay que adorar a más nadie. Se llama at-tawhid. Entonces, muy bien. Ya هؤلاء طلاب إلى الجامعة الإسلامية من بلاد مختلفة ليدرسوا para estudiar ليدرسوا اللغة العربية والقرآن والحديث والفقه والتوحيد. Y después que yo estudié el idioma árabe, gracias a Allah, entré a la facultad de Sharia, que es donde se estudia al fiqh o las leyes islámicas. Vamos con la número 6. ¿Por qué estudié las leyes? Ya les expliqué anteriormente, porque yo había estudiado en Venezuela en la universidad Derecho y me gradué. Por eso quería estudiar las leyes islámicas, para hacer comparaciones entre los dos modelos de derecho. Y el resultado un día se los voy a explicar. En la ley islámica, que es el creador el que hace realmente las leyes, es la ley que debería aplicar en la tierra. Uno de los pensamientos que dijo Simón Bolívar, el libertador de América, como se le conoce, es: yo pienso que sería mejor para la América adoptar al Corán que el gobierno de los Estados Unidos, aunque sea el mejor del mundo. Según su apreciación, el Corán era para aplicarse en América Latina. Lo dijo en el año 1830, a pocos días de su muerte. Número 6. Aturidna. Dice aturidna, ya aquí turidna. Entonces tenemos que el verbo ya está en tercera persona del plural femenino, de segunda persona, perdón, porque tiene la ta. A, el prefijo verbal es la ta con la u. Turidna, turidna, aturidna, aturidna. Dice quieren al qahwata, el café, será beber entonces el verbo correspondiente. Aturidna an tashrab, el verbo shariba, tashrabna. Aturidna an tashrabna, la ta es el prefijo verbal de segunda persona, el verbo shariba an tashrabna, y la nun del final es el sujeto, que es el plural femenino. Y no se afecta por el an, es uno de la partícula an, no se afecta. No está afectada por an, pues no se le quita nada al verbo, pero en el lugar donde está es un lugar afectación. Ya les expliqué anteriormente lo que es el lugar donde se encuentra ese verbo está afectado, pero por razones de estructura del verbo no se le quita ninguna vocal, no se le cambia vocal y no se le quita ninguna letra. Aturidna an tashrabna al-qahwata ya banat. Aturidna an tashrabna al-qahwata ya banat. ¿Quieren beber el café o niñas o señoritas? Sab'a, número 7. Sab'a. Ayuha al-ikhwan. Entonces hemos hablado anteriormente que este ya es el ya de llamado, pero cuando vamos a utilizar al munada, o lo que estamos llamando, a la persona que estamos llamando, y utilizamos el artículo, en este caso con el alef lam, entonces tenemos que utilizar ayyuha, que es el mismo llamado.
En cambio, si lo vamos a llamar sin el alif lam, sin el artículo, entonces utilizamos solamente ya, como vimos aquí en este ejemplo, cuando dice aquí ya ikhwan. Vemos la palabra ya ikhwan con el ya de llamado, pero sin el artículo, ya ikhwan. Pero en este caso tenemos el artículo, por lo tanto decimos ayyuha. Dice aquí, ya ayyuhal ikhwan, ya ayyuhal ikhwan. Entonces cuando vamos a utilizar el monada o lo que a las personas que estamos llamando ya sea singular o plural con el artículo alef lam, entonces tenemos que utilizar el ayyuha después de ya. Ya ayyuha, ya ayyuhal ikhwan o hermanos, coma, la takhruju, la takhruju. Este la, ¿se acuerdan que es la de la esta es la de prohibición negativo, ¿se acuerdan? De ambro negativo, que es de prohibición. Dice la takhruju, porque si fuera la nafia, que es la na de negación, la takhrujuna, que se le queda la misma nun del final. Pero como esta la es una la de prohibición, la annahia se llama, de prohibir, entonces se le quita la nun porque está afectada. Entonces después todo verbo que venga después de la annahia se afecta. Y este plural, ¿cuál es la forma como se afecta? Como igual como tiene la partícula an, se le quita la letra nun del final. Entonces dice la takhruju, se le quitó la nun y se le puso el alif. La takhruju, no salgan, dice. Oh hermanos, no salgan. La takhruju min al fasli, no salgan del salón. La takhruju min al fasli qabla, antes, qabla, el ba tiene sukun, qabla an, no salgan del salón, qabla an sería al mudarrisu, ¿qué verbo sería ahí? No salgan del salón antes de que salga el maestro, puede ser, que el maestro sale primero. Qabla an yakhruja, vamos a yakhruja. Y en la partícula an nos afecta el verbo de singular, quitando la vocal u, yakhruju por vocal a, an yakhruja al mudarrisu, antes de que salga el maestro. Dice aquí, ukhruju ba'da an yakhruja, ukhruju, este es el imperativo del verbo kharaja para el plural masculino, en segunda persona, ukhruju, salgan, ya hemos explicado los imperativos. Ukhruju, dijimos que los imperativos en este caso se toman del presente y se le quitan las letras que hay que quitarse. En este caso se le está quitando la nun también del final para el imperativo de plural, que es el verbo antum takhrujun, takhrujuna, ustedes salen, takhrujuna, el verbo kharaja, takhrujuna, takhrujuna, takhrujuna. ¿Qué hacemos aquí para llegar al imperativo? Se le quita la ta del prefijo verbal y se le coloca el alef al principio, que es el alef con la u. ¿Por qué vocal u? Porque la letra que sigue en la segunda letra, que es la del verbo, es la u. En presente, ukhruju. Entonces se pone ukhruju. Entonces se le quita también la nun del final y se le coloca el alef. Ukhruju, ukhruju. Se le quita la nun nada más del final. Ukhruju y se coloca el alef. Se colocan dos alef, la al principio y la al final. Ukhruju, salgan. Dice aquí entonces, ukhruju ba'da, salgan después. Ba'da es luego o después. Ukhruju ba'da an, después que. Ba'da an, después que. Ba'da an yakhruja. Ukhruju ba'da an yakhruja, el mudarris. Salgan después que él salga. Ba'da an yakhruja, después que salga.
se refiere al maestro. Ukhruju ba'da an yakhruja, salgan después que salga. Wadkhulu del verbo dakhala y entren. Wadkhulu, imperativo del verbo dakhala, segunda persona del plural masculino, ustedes. Wadkhulu, esta alef no se lee del imperativo porque hay un waw y el waw va directo con la siguiente letra. Wadkhulu se escribe más no se lee. Wadkhulu, como cuando estuvimos aquí que estaba al principio. Aquí sí se lee porque está al principio. Ukhruju ba'da an yakhruja. Wadkhulu y entren al fasla y entren al salón qabla antes de qabla an yadkhula, antes de que entre el maestro. An yadkhulahu y entren antes de que él entre. An yadkhulahu, el hu se regresa al fasl, el posesivo hu regresa al salón. Y el verbo yadkhula se refiere al maestro, afectada por la partícula a, ponemos la vocal a en la última consonante del verbo. Qabla an yadkhulahu, antes, y entren al salón antes que él entre. Vamos con la número 8. Samania. Dice 8. Anti kharajti min al-fasli anti kharajti. Tú saliste del salón, el ta con la i, el sufijo verbal, el verbo está en tiempo pasado, de segunda persona del singular femenino. Anti kharajti, la ta con la i nos indica que es el sufijo verbal de anti, de tiempo pasado. Anti kharajti min al-fasli, li, para, tenemos otra vez la preposición li, que es para, supongamos que aquí está an, pero está oculta. Li se llama mutmara, oculta. Anti kharajti min al-fasli li tashrabi, anti tashrabina, vamos a ponerle tashrabi. Li tashrabi, ponemos la ya del final. Li tashrabi al-ma'a, para beber agua. Alaysa kadhalik, punto. Tú saliste del salón para beber agua. No es así. Esta expresión ya la vimos anteriormente. Alaysa kadhalik, laysa, un verbo de negación que habíamos visto. Y el a es de pregunta. Alaysa. Laysa significa no es así. Y kadhalika así. Kadhalika. Alaysa kadhalik, no es así. ¿Cuál es la respuesta cuando la pregunta es negativa? Y queremos que sea afirmativa, decimos bala, que dice sí. Anti kharajti min al-fasli litashrabi al-ma'a. Alaysa kadhalik? Bala.